columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. He titulado el sermón de hoy, Una introducción al mensaje de Dios. Quiero pedirle que se ubiquen, hermanos, por favor, en sus Biblias, en Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Ese es el texto que vamos a trabajar en este día. Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. Si están allí, me responden con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar nuevamente al Señor y poner la palabra en sus manos, ¿sí, hermano? Señor, hoy venimos con hambre y sed de tu palabra y lo único que queremos escuchar, Señor, es lo que tú enseñas, lo que tú hablas, porque eso es palabra de vida eterna, Señor. Mis hermanos, Padre, desean eso, Señor. Y todo gracias a ti, Padre, porque antes estábamos en la carne, Señor. No podíamos ni entenderla, no la queríamos obedecer, ni nos gustábamos en ella, Señor. Pero ahora por lo que hiciste en Cristo Jesús, Señor, y por nuestra unión en Él, ahora estamos en el Espíritu. Y es un privilegio poder, Señor, entenderla, escucharla. Es un privilegio poder vivirla, Señor. Es una bendición para nosotros, Señor. Porque en guardar tus mandamientos, Señor, hay bendición, Padre. Por ello, Señor, ayúdanos para que hoy solo tu palabra sea predicada, Señor. Queremos llenar este tiempo de oración, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado por medio de la predicación de tu evangelio. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor, y que hoy, Padre, nuestros corazones sean impactados por la palabra, Señor, por la palabra de Dios. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Como dije, hermanos, he decidido titular el sermón de hoy Una introducción al mensaje de Dios, ¿no? Y en esta enseñanza vamos a hablar acerca del Evangelio. Vamos a ver algunos aspectos del Evangelio, ¿no? Y he decidido dividir la enseñanza de hoy en 4 puntos. Y para los que apuntan y les gusta tomar notas, créanme que me costó mucho hacer esas diapositivas, pero lo hice con mucho amor para todos ustedes. Los puntos los pueden ver allí. El primero de ellos lo he titulado El llamado de Pablo y el nuestro. El segundo es una definición del Evangelio. El tercer punto lo he titulado El propósito del Evangelio. Y el cuarto punto lo he titulado El fruto y efecto del Evangelio. Pero antes de desarrollar la enseñanza y desarrollar estos puntos, primeramente me gustaría que nos ubiquemos en el contexto, ¿no?, de nuestro texto, ¿no?, para que no creamos un pretexto. Vamos primeramente a ubicarnos y nosotros tenemos que entender que estamos en una introducción a una carta, ¿no? Y en toda introducción nosotros tenemos primeramente un remitente, ¿no?, que en este caso se identifica la persona y es Pablo, ¿no? Pero Pablo dice algunas cosas de sí mismo. Dice que es siervo de Cristo Jesús y dice también que es apóstol de nuestro Señor Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Pero también, más adelante, la misma carta o el mismo texto, nos muestra quién es el remitente, ¿no?, de esta carta. Y
como vemos, es la iglesia de Roma, ¿no? Era una iglesia local que se encontraba en Roma, y de ahí el nombre de la carta, ¿no? Por el gentilicio de los ciudadanos de Roma, ¿no? La carta a los romanos, ¿no? Otra cosa que debemos considerar es que la carta a los romanos fue escrita entre los años 57 y 58 después de Cristo. Pablo se encontraba en la iglesia de Corinto, estaba en Corinto, y en ese contexto él estuvo desarrollando esta carta. Muchos dicen que era uno de los tiempos en donde el apóstol Pablo tuvo más tranquilidad para poderla escribir, pero que su corazón estaba angustiado por todas las acechanzas y todo el peligro que la iglesia corría debido a los judaizantes, ¿no? Y si ellos eran sin duda los primeros enemigos de la fe en aquel momento, ¿no? Y Pablo, dicen algunos, que movido por esto, ¿no? En la providencia de Dios, decidió escribir esta carta a los romanos. Pablo tenía muchos deseos de poder ir a Roma, ¿no? Y esto lo podemos ver en Romanos 1:13. Romanos 1:13 dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pablo dice en la misma carta, la misma introducción de la carta, él da a entender que muchas veces ha intentado hacer planes para visitar la iglesia de Roma, y que por su deseo él hacía eso, y él quería visitarlo, ¿no? Y el texto nos dice algo. Su visita tenía un propósito. Su visita no era para ver el Coliseo romano. Su visita no era para conocer la grande Roma. Su visita no era para ver al César. Su visita no era para hacer turismo. Su visita era para ¿qué? Obtener un don entre sus hermanos, entre los que estaban en la iglesia y entre los que estaban fuera de la iglesia, es decir, aquellos inconversos. Pablo deseaba eso. Pablo deseaba ver fruto en las personas, fruto de salvación, fruto de piedad. Y la pregunta es, ¿cómo él decidía o cómo él esperaba alcanzar eso, hacer ese fruto? Y más adelante él mismo lo deja saber. Él desea y quería ir a Roma por una cosa, para obtener el fruto. Y también nos dice que ese fruto él lo iba a alcanzar o obtener por medio de la predicación del Evangelio. Vamos a leer Romanos 1:15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que por mi parte, ansioso estoy también de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En el versículo 13 leímos que él deseaba visitarlos y hizo planes con el fin de obtener un fruto entre todos los gentiles, de la iglesia como los incrédulos. Y ahora él nos dice, el versículo 15 comienza con un así que por mi parte. Es como decir, por eso, porque yo quiero visitarlos y obtener un fruto, entonces yo deseo hacer algo, predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Y esto es algo curioso, hermano. Él quería predicar el Evangelio en una iglesia. Quería predicar el Evangelio a los que estaban fuera de la iglesia. Y en nuestro contexto eso es muy chocante, porque si algo está pasando tristemente en las iglesias es que el mensaje del Evangelio brilla por su ausencia. Hay gente que piensa que el Evangelio es solamente para que nosotros entremos a la salvación y luego no nos sirve para ninguna otra cosa. Pero nada más en estos dos versículos Pablo nos deja claro y nos hace entender la importancia y la centralidad de su mensaje, del mensaje del Evangelio. Entonces, posiblemente por todos los impedimentos que tuvo de ir y visitar a Roma personalmente, más su fuerte deseo de poder predicar el Evangelio para alcanzar y obtener un don entre los gentiles, Pablo se ve en obligación de hacer algo. No puedo ir, pero deseo que obtengan un don. ¿Y qué hace? Escribe una carta. ¿No? Deseo que ellos conozcan el Evangelio, me he visto impedido por ello. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe esta carta donde procura cumplir el propósito que pretendía hacer con sus intentos frustrados de visitar a Roma. Y en esta carta el apóstol Pablo hace eso. Pablo expresa y explica de una manera magistral, sin igual, única, bella,
es algo precioso lo que el Señor hizo por medio de él para inspirar esta carta. Y lo que movía el corazón de Pablo para ello era solamente una cosa, el Evangelio. Y ese es el centro de la carta. Pablo quiere explicar el Evangelio. Yo deseo tener un don, no puedo ir. Venga, aquí voy a escribirles acerca del Evangelio. Y lo hace como en ninguna otra carta lo hace. Como en ninguna otra carta. Lo hace de una manera muy específica, lo hace de una manera muy ordenada. Se dice que el que quiere conocer el Evangelio estudia la carta a los romanos. El que quiere conocer el plan de Dios estudia la carta a los romanos. Y sin duda, en ella tenemos todas las doctrinas que tienen que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ese es su deseo, como el Evangelio era lo que Pablo quería predicar porque estaba en su corazón, yo quiero hablar del Evangelio, y como lo leímos en el texto que hoy vamos a predicar, inmediatamente, desde el versículo 2, él comienza a hablarnos acerca del Evangelio. Y para ubicarnos mejor, todo el capítulo 1, desde el versículo 1 al 15, ahí tenemos al menos 3 síntesis del Evangelio. Las síntesis son resumen de algo, y él hace eso. En palabras condensadas, él desarrolla y define lo que es el mensaje que luego él se dispone a explicar poco a poco y detalle a detalle a partir del capítulo 2. Y ese es nuestro contexto. Justamente nosotros estamos en una de esas síntesis. Justamente estamos en una de esas síntesis de lo que define que es el mensaje de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto como introducción, entonces vamos a desarrollar nuestro primer punto. El primer punto, como si recuerdan, lo he titulado El llamado de Pablo y el nuestro. Vamos a leer el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a hablar del Evangelio, pero no podemos pasar por alto una cosa. Hay una persona que Dios utilizó para predicar, enseñar y hablar de ese Evangelio. Y es Pablo. Estamos en una carta y hay un remitente. Y aquí hay cosas que debemos nosotros también aprender de lo que Pablo dice sobre sí mismo y de lo que Pablo dice acerca del Evangelio. ¿Sí? Y lo primero que me gustaría resaltar de este versículo es que Pablo se describe a sí mismo, se presenta a sí mismo, y lo primero que él dice de él es que él es un siervo de Cristo Jesús. Un siervo de Cristo Jesús. Es muy curioso, pero creo que vosotros sabéis el contexto, digamos que la anterior vida que Pablo tenía, ¿no? Pablo era un hombre que tenía ciudadanía romana. Pablo era un hombre que se llamó fariseo de fariseos. Pablo era un hombre que tenía el mayor de los prestigios en medio del contexto judío. Y ahora Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús. Como siervo de Cristo Jesús. La palabra siervo aquí se traduce más literalmente como esclavo, ¿no? Y en aquel entonces un esclavo era una persona que estaba totalmente sujeta a la voluntad de su amo. En aquel entonces un esclavo era una persona que había sido comprada con precio para servir a una persona. Era una persona que no tenía voluntad propia, era una persona que no hacía lo que quería. Inclusive se dice que los esclavos estaban sujetos de tal manera a sus amos que si el amo quería, podía hacer lo que quisiera con su vida, hasta quitársela, arrebatársela. Nosotros ahora leemos esa palabra, no, esclavo, y nos suena muy retirada, muy lejana. Si yo, por ejemplo, me volviera a Venezuela, ¿no? Si esa sería la voluntad o soberanía de Dios, y yo vuelvo a Venezuela y me escribiera, por ejemplo, Andrei, y me comenta sobre su vida y me dice, José, mira, ahora estoy trabajando como mesonero, o como mesero, perdón. ¿No? En el momento que me dice eso, bueno, Andrei seguro lava platos, atiende mesas, me viene de una vez a nuestra mente, me viene a la mente eso. Pero la palabra esclavo suena muy lejana para nosotros, pero es una palabra que debemos aprender a distinguir, ¿no? Hace mucho que no vemos la esclavitud, pero es una palabra que dice mucho acerca del carácter, de la actitud y de la sumisión que Pablo tenía sobre su Señor, ¿no?
En la Biblia hay dos maneras de escribir siervo, ¿no? Una de ellas es la palabra doulos y la otra es la palabra diácono. En este caso, Pablo usa la palabra que más desprestigio tiene, la palabra doulo. La palabra diácono también significa eso, siervo, pero doulo es como si Pablo dijera: yo soy siervo de siervos, yo soy el más pequeño entre los siervos, yo soy el que menos vale, dice el apóstol Pablo de sí mismo. Para los primeros receptores de la carta, esto debió ser bastante chocante, hermano, porque ellos sí conocían exactamente esa palabra y lo que implicaba. Es más, el contexto en el que se encontraban nuestros primeros hermanos que recibieron esta carta era un contexto romano. Los romanos tenían muchísimos privilegios, muchísimos. Entre uno de ellos era que no debían ser esclavos. No estaban sometidos a esclavitud. Los romanos tenían privilegios como no pagar ningún tipo de impuestos, tenían privilegios de entrar a las ciudades sin tener que pedir permiso. Ellos, al igual que nosotros, valoraban la libertad. Si algo valora el hombre de aquel entonces y el de ahora, es ser libre. Pero Pablo dice, con tanta jactancia y con tanto gozo, yo tengo un dueño, yo tengo un amo, yo no mando solo mi vida, yo no me gobierno solo, yo no me mandé solo, alguien me ha mandado, Cristo Jesús. Y lo que yo quiero primeramente preguntar es esto: ¿eso se nota en tu vida? ¿Se nota en tu vida que hay un amo? ¿Se nota en nuestras vidas que hay un dueño de nosotros? ¿Se nota que rendimos cuenta a una persona? ¿O seguimos siendo nosotros los dueños de nuestra vida? Pablo dice, no, tengo un amo que me ha comprado. Y me ha comprado con un precio precioso, un precio de sangre. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros estamos en tiempos en donde a la gente le encanta el Cristo que salva. Estamos en tiempos en donde solo se predica un Cristo que es Salvador. Estamos en tiempos en donde solamente eso se predica de Él, pero no se enseña nada acerca de su señorío. Y algo que es importante entender, y como lo dice el texto que acabamos de leer, Cristo murió por todos aquellos a los que ha salvado, para los que Él ha salvado ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos, ya nuestra vida no nos pertenece, ya nuestra vida no es nuestra. Tú tienes un Señor. Y eso se ve, ¿sabes cómo? Señor, ¿será que tu voluntad es que yo haga esto? Señor, ¿será que tu voluntad es que yo me vaya de caminando por fe a otra iglesia? Señor, ¿será que tu voluntad es que yo te sirva de esta manera? Señor, ¿será que tu voluntad es que yo haga esto? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Lo gastas para ti mismo? ¿O lo administras y lo vives para Él? ¿Saben, hermanos? El señorío de Cristo existe y está. O sea, no es que nosotros tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No, Él es Señor y Salvador. O nos sometemos a Él o simplemente somos rebeldes a su llamado. Él es Señor. Dice la Escritura en Filipenses que Dios lo exaltó por sobre todo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es Rey de gloria. El señorío de Cristo en nuestras vidas es la manifestación de que Él nos ha salvado. Si tú dices que estás en Cristo, se va a manifestar de esa manera. Cristo gobierna tu vida. No haces lo que te da la gana. Haces lo que Él dice. Porque, como Él lo dijo, el que dice que es mi amigo se mostrará de una manera, haciendo lo que yo le diga. Haciendo lo que yo le diga. Pero esto también a nosotros nos enseña algo muy importante. Esta expresión de Pablo hacia sí mismo como siervo nos enseña una cosa,
la actitud con la que Pablo servía a la iglesia. Pablo servía a la iglesia como si fuese un mismo siervo sirviendo a otro siervo. Y lo que yo quiero recordar también aquí es eso, hermano. Yo ahora mismo solamente soy un siervo que sirve predicando desde este púlpito. Si tú estás en la escuelita infantil, solamente eres una sierva que sirve en la escuelita infantil. Si tú eres diácono de una iglesia, solamente eres un siervo que sirve como diácono. Y esa actitud se debe reflejar inclusive en los hombres, cabeza de sus hogares. Somos cabeza de nuestras casas, pero lo hacemos sirviendo, como un siervo lo haría. Y eso se debe ver en nuestras vidas. Es imposible separar su salvación de su señorío. Él es Señor y Salvador. Y eso va junto y de la mano. Va junto y de la mano. Va junto y de la mano. Amén. Lo segundo que quiero resaltar de este versículo son dos palabras. Generalmente en este versículo, si tú ves prédica, las personas se centran en explicar si Pablo estaba diciendo ahí que él era apóstol en el sentido específico y solamente que se restringe a los 12 más él como discípulo, como apóstol del Señor Jesucristo. Pero yo quisiera hoy solamente que nos centráramos en dos palabras. Pablo dice también que él fue llamado y apartado. Él dice llamado y apartado. Y si algo me encanta del Evangelio y si algo me encanta de lo que vamos a ver hoy es que Pablo, la persona que se presenta como siervo, como esclavo de Cristo Jesús, Pablo, la persona que se dedicó a predicar más el Evangelio por todos lugares y por todas partes, Pablo no hizo eso de su iniciativa propia. Él fue llamado y él fue apartado. Y él lo hace saber inmediatamente. No, lo que yo voy a hacer ahora no es que nació de mí. Lo que yo voy a hacer ahora es porque alguien me llamó. Esas palabras, llamado y apartado, están en voz pasiva. Y cuando decimos que algo está en la voz pasiva en la escritura, significa que yo estaba así, paralizado, y alguien tuvo que hacer algo por mí. Dios nos crucificó juntamente con Él. No lo hice yo. Él lo hizo por mí. Eso está en voz pasiva. Pablo dice, yo fui llamado y apartado. ¿Por qué? Porque si algo nosotros sorprendentemente vemos en el Evangelio, es que Pablo aborrecía con todas sus fuerzas el mensaje que ahora se dispone o que luego se dispuso a enseñar a nuestros primeros hermanos en Roma y ahora lo hace a nosotros. Lo aborrecía. Vamos a leer Hechos 9 del 1 al 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Y escucha esta palabra, Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Miren el impacto de un encuentro con Jesús. No comió y no bebió. Miren el impacto de un encuentro con Jesús. Automáticamente Pablo dice, Señor. Pablo persiguiéndolo, Pablo aborreciéndolo. Pablo no quería nada del Señor Jesús. Pablo tomó las ropas de un hombre que se llama Esteban y cuando los tomó, llegó y dijo, wow, este es el propósito de mi vida, perseguir a los cristianos y matarlos.
Y dice el texto que respiraba amenazas de muerte constantemente. Imagínate, es como que si eso era lo que salía solamente de él. Deseo perseguir a los locos cristianos, deseo perseguir a los mentirosos cristianos. Solamente eso quería hacer. Y ese Saulo, que ahora se presenta como Pablo, es el que nos viene a compartir el mensaje del Evangelio. Hermano, esto es lo que produce Cristo en nuestras vidas. Un cambio de 180 grados. Como Él, nosotros aborrecíamos al Señor. Como Él, nosotros no queríamos ni buscábamos al Señor. Como Pablo, nosotros tuvimos que ser llamados y apartados porque de nosotros no hubiese nacido esa iniciativa de servir, de entregar nuestra vida, de buscar, de obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no obra en nuestras vidas, nadie le hubiese buscado. Inclusive la persona que más nos habla del Evangelio, a sí mismo lo hace saber inmediatamente. Por eso nadie se puede dar golpes en el pecho de decir, soy lo que soy gracias a mí. Nadie se puede dar golpes en el pecho y decir, gracias a que soy muy inteligente he llegado a ser lo que soy. No. De nosotros no nació eso. De nosotros no nació eso. Y no hubiese nacido. En lo absoluto. En lo absoluto. Ahora, Pablo, quien se describió como siervo, como apóstol, llamado y apartado de nuestro Señor Jesucristo, Pablo ahora dice también que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Y esto nos muestra un poco el propósito o la labor a la que Pablo específicamente fue llamado. Cuando leemos esto, Pablo está diciendo que su vida está totalmente dedicada a la obra de Dios de salvación en Cristo Jesús. Totalmente dedicada. Totalmente se dedicó a eso. Y eso es muy curioso, hermano, porque si ustedes leen Hechos, el texto que leímos, si tú continúas leyendo el texto, Pablo ora por él, Ananías, si mal no recuerdo, es el que ora por él. Y una de las primeras cosas que Pablo hace, después de entender el propósito y confirmarse la obra de Dios en él, es una cosa. Lo primero que él hace es predicar el Evangelio. Yo me quedé atónito. Lo primero que hizo fue, dice la Escritura, que se fue a las sinagogas y comenzó a testificar del Cristo que él perseguía. Y hermano, yo quiero decir una cosa. Posiblemente te avergüenzas y no predicas el Evangelio porque no ves que ha hecho nada en ti. Posiblemente no te dedicas a predicar este mensaje porque para ti no significa nada. Mira lo que pasó con Pablo. Automáticamente lo primero que hizo fue predicar el Evangelio. Y ahora él se dispone a hablar de ese Evangelio. Pablo se hace a un lado, dice solamente un par de palabras de él y ahora comienza a partir del versículo 2 a hablarnos de ese Evangelio. Automáticamente. Así será su deseo de predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al segundo punto de la noche. Segundo punto lo he titulado Una definición del Evangelio. Vamos a leer los versículos nuevamente desde el 1, pero hasta el versículo 4. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. En este punto de la enseñanza es donde más nos vamos a concentrar, hermano. Vamos a hablar de varios aspectos del Evangelio. Diego, si pasas la lámina, por favor. Vamos a hablar de varios aspectos del Evangelio. La idea es tratar de obtener una definición del Evangelio. Y como dije, estamos en una de las síntesis que Pablo da acerca del mensaje que luego él se dispone a explicar específicamente en el resto de la carta a los romanos. Y de aquí, de estos versículos,
vamos a ir sacando algunos aspectos. Y el primero de ellos es, ¿qué es el Evangelio? Lo primero, si devuelve la diapositiva, por favor, vamos a definir qué es el Evangelio, ¿no? Si nosotros leemos en el versículo 1, en la segunda parte del versículo, Pablo dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. Y nosotros tenemos que entender una cosa, ¿no? Pablo escribió esta carta en griego a personas que perfectamente hablan griego. Y cuando ellos recibieron esta carta y el anciano de la iglesia comenzó a leer la carta a la iglesia, ellos no entendieron la carta como si nosotros lo hiciéramos cuando fue la primera vez que escuchamos el Evangelio, ¿no? Ponte a pensar, imagínate que nunca has escuchado esa palabra y de repente te dicen, he venido a compartirte el Evangelio. ¿Cómo la defines? Imagínate que nunca has escuchado nada de eso. ¿Cómo la defines? Y es muy triste, pero eso nos pasa aquí también en Barcelona cuando lo predicamos. Así será el eclipse que tuvo la iglesia en Barcelona o en España, que hay personas que no saben, nunca han escuchado esa palabra en su vida. Yo me sorprendo, hermano. Me sorprendo. Me dicen a veces, ¿y qué es eso? Y a veces inclusive me dicen, ¿no eres testigo de Jehová? Para que veas cómo ellos impactan más la sociedad que la iglesia del Señor. Y eso nos debe a nosotros preocupar, ¿no? Entonces, Pablo escribió a griego hablando perfectamente griego. Y eso lo deberíamos entonces, el texto, ver de esta manera. Imagínense, Pablo escribiendo, y lo que dijo fue lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para dar, y aquí lo que ellos escucharon, apartado para dar una buena noticia de parte de Dios. Porque eso es lo que significa esa palabra, evangelio. Viene del griego evangelio y significa eso, buenas nuevas, buenas noticias, buenas noticias. Y si definimos eso, entonces llegamos a una conclusión muy importante. El evangelio es una noticia, y si es una noticia, se tiene que hablar, comunicar. Eso de que tú predicas el evangelio con tu testimonio no es bíblico. El evangelio se tiene que compartir y comunicar porque es una noticia, es una noticia. Y, hermanos, ¿qué clase de noticia es el evangelio? Preciosa, única, y lo que deseo es que vuestros corazones sean movidos por la definición del evangelio para que den gracias al Señor y luego, en virtud de lo que Dios haga en vuestros corazones, prediquéis y compartís más seguidamente este mensaje, que es el único que puede salvar almas. ¿Y a quién no le gusta eso, las buenas noticias? Vamos a ver cómo Salomón describe las buenas noticias. Proverbios 15:30. La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias que hacen fortalecen los huesos. Proverbios 25:25. Como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. De una tierra lejana, el evangelio fue inspirado, desarrollado en el cielo, una tierra lejana hacia nosotros. Y como el texto lo dice, nosotros estábamos como una tierra sedienta. Y cuando lo escuchamos, lo recibimos y fuimos entregados ese mensaje, fue como si literalmente recibiéramos agua fría que refresca nuestras vidas. Benditas sean las buenas noticias del Señor. Bendito sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primer aspecto que vimos de esta parte del sermón, ¿qué es el evangelio? Y entonces deducimos que es una noticia que se debe compartir y que es una buena, excelente noticia. Lo segundo en este punto que podemos ver en el texto, o nos muestran estos textos, es quién es el autor del evangelio. ¿Quién es el autor del evangelio? Vamos a leer nuevamente el apartado que hace un momento les comenté. El primer versículo, en la segunda parte, Pablo dice que fue apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Fue apartado para el evangelio de Dios.
Pablo dice, no, esto que voy a compartir yo no me lo he creado. Tiene un dueño. Esto que voy a anunciarles no es un invento mío. Tiene un dueño. Dios lo ideó, Dios lo creó, Dios lo desarrolló. Aquí el hombre no tiene nada que ver, hermano. Aquí el hombre no hizo nada y nunca podrá hacer nada para poder idear el glorioso plan de salvación. Solamente Él es el autor, Dios. Y un dato curioso es que la palabra Dios, acá en la carta a los Romanos, se repite más de 153 veces. Más de 153 veces en toda la carta. Ninguna otra carta repite tanto esa palabra. Es tanto así que hay teólogos que han llegado a la conclusión, lo cual yo no comparto, que el propósito de la carta de Pablo o el tema de la carta a los romanos es Dios. De tanto que se repite más que justificación, se repite más que salvación, se repite más que inclusive la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero evidentemente no estoy de acuerdo con ese punto. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es en una cosa. Eso se repite para dejar patentado quién es el que obra, guía, sustenta, mantiene y lleva a cabo la labor del Evangelio. Dios. Él es el que debe llevar toda la gloria, Dios. Él es el que tuvo la sabiduría y solamente Él para diseñar este Evangelio. Fue Dios. Y esto a nosotros nos hace pensar en dos cosas muy importantes, hermano. La primera, este Evangelio tiene un dueño. Y es un Dios celoso, santo, es un Dios que no le agrada en lo absoluto que alteren su mensaje. Es más, en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, anatema. Literalmente, maldito de Dios viene a ser el hombre que cambia o anuncia un evangelio distinto al que Él ha proclamado, al que Él ha establecido, al que Él ha dado a los hombres. Hermano, hay que predicar el evangelio. Y está muy bien, es un mensaje urgente. Pero hermano, apréndete bien el evangelio para que cuando lo prediques seas un obrero aprobado por Dios. Apréndete bien el evangelio porque tú literalmente estás diciendo esto fue lo que Dios dijo y hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No te lo tomes a la ligera. O sea, si nosotros vamos al evangelio de Juan, ¿verdad? La mujer que se encontró el Señor Jesucristo en el pozo, ¿no? Después de que ella fue confirmada en que Cristo es el Mesías, ella automáticamente, ¿qué hizo? Predicó el evangelio. Habló de Jesús, anunció a Jesús a todos los que le rodeaban. Ella hizo algo. Ella enseñó lo que ya sabía de Jesús. ¿Qué dijo ella? Este hombre me ha dicho todo en cuanto a mi vida. ¿Quién se lo pudo revelar? Si él es del pueblo que nos aborrece, él no convive con nosotros. Dijo eso. Entonces, yo creo que Él es el Mesías, el que esperábamos. Ya está. Ya está. Y eso está muy bien. Pero si algo nos enseña la carta a los romanos, es que el evangelio es más que simplemente decir, Cristo murió por mí, Cristo es el Mesías, Cristo entregó su vida, es más que eso. Hay una infinidad de verdades gloriosas y enseñanzas gloriosas que rodean todo el tema de nuestra salvación. Y en Romanos, hermanos, tú lo puedes aprender completamente. Si tienes 3 años en iglesia, 4 años, 5 años, conforme a la medida y a la responsabilidad de tu crecimiento, Dios demandará de ti que prediques cada vez mejor ese evangelio. Estúdialo. Estúdialo. Hermano, es el mensaje que te salvó. Es el mensaje de Dios.
Eso debe preocuparnos a nosotros cuando vayamos a dar testimonio. No, yo no estoy diciendo que si estás recién convertido, no, predícalo. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Ahí está, predicó. Yo solo sé que ningún otro puede hacer eso. Lo hizo Él y para mí Él es el Mesías. Yo solo sé que yo antes era esto y ahora por su poder, por la fe que Él me dio y por haberme entregado ese evangelio, ya ahora soy distinto, diferente, me ha transformado. Vale, perfecto, pero sigue capacitándote porque es un mensaje santo, es un mensaje que tiene un dueño y es celoso de su palabra. Y lo segundo que nos hace a nosotros pensar el texto o esto de que el evangelio pertenece a Dios es que nosotros debemos entender que solamente somos administradores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente somos administradores. Primera a los Corintios 4, del 1 al 2, dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Qué tienes que hacer tú cuando predicas el evangelio? Fiel. No, tú no tienes que, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hablarles acerca de un acontecimiento que ocurrió y luego por allí voy y les meto el evangelio. ¿No? Como algunos hacen, ¿no? Llegan y usan una ilustración y duran media hora hablando de la ilustración y cuando quieren introducir el evangelio, no se lo saben. O sea, se aprendieron la ilustración perfectamente, pero el mensaje que los salva y salva las almas, no se lo saben. Y mira, qué ilustración a veces se gastan, ¿eh? Bellas. Yo digo, wow, genial, cómo captaste la atención de ellos, pero en vano. No supo explicar la justificación por la fe sola. No supo explicar por qué Cristo murió en la cruz y cómo eso implica en nosotros. No supo explicar por qué Él necesita a Jesús. Y hermano, eso no puede ocurrir. El Evangelio, estamos llamados a ser fiel a lo que Él dice. Un administrador no le añade ni le quita a lo que administra, solo lo administra. Ya Dios ha dado su mensaje. Vea la palabra, escudriñala, conoce el mensaje, lee la palabra, medita la palabra, instrúyete en la palabra, léete un libro acerca de la teología del Evangelio, capacítate. Ya Dios ha dejado un tesoro en nuestras manos y lo que tenemos que hacer es ser fiel. Dios solamente de mí espera eso, que yo sea fiel a su mensaje, nada más. Yo no tengo que venir aquí a cómo capto la atención de ellos, cómo hago para... No, solo ser fiel y nada más, nada más. Solamente eso. Eso nos lleva al tercer punto de este segundo segmento de la enseñanza. Pablo nos dijo algunos aspectos. Primero, la definición del evangelio, ¿no? Son buenas noticias. Segundo, nos dijo quién es el dueño de este mensaje, Dios. Ahora, Pablo viene a hablar más específicamente sobre el mensaje en sí mismo, ¿no? Y lo tercero que nos enseña en esta parte, en estos versículos, es la antigüedad del evangelio. La antigüedad del evangelio. Vamos a leer Romanos 1:2. Que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. ¿Quién es ese Él? Que Él. Dios, ¿no? Él dice, fui apartado para el evangelio de Dios, que Él, ¿no? En mayúscula, con una tilde, refiriéndose a una persona, pero no cualquiera, en mayúscula, a Dios, ¿no? Que Él, Dios. ¿Qué había hecho? Dice Pablo, ya lo había prometido. Mire, no, son buenas nuevas, pero no crean que los acabo de sacar del microondas, ¿eh? Son buenas nuevas, pero no es algo que yo me acabo de inventar. Son buenas nuevas, pero no es que Dios comenzó a idear un nuevo plan y pues mi deseo es compartírselo. No. Son nuevas, pero que Él ya había prometido desde muchísimo tiempo. Desde muchísimo
tiempo. Y vamos a ver en este punto que el Evangelio no comenzó y no se ideó en el Nuevo Testamento. La palabra escritura, ¿no? El texto nos dice que Dios lo prometió por medio de sus profetas en las santas escrituras. La palabra y escritura en el original es la palabra griega grafé. La palabra griega grafé. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que se usa esa palabra, se utiliza para referirnos ¿a quién? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Pablo aquí nos está diciendo el evangelio que Dios os anunció en Primera de Juan, el evangelio que yo os enseñé en Efesios, el evangelio que yo os prediqué en Primera a los Corintios. No. Pablo se está refiriendo a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todos los profetas. Todos los profetas. Vamos a ver un ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo. En Juan 5:39, el Señor dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, ¿no? Vamos a prestar atención al texto. Y ellas, ¿qué dice el Señor? Son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, ¿no? Voy a repetirlo: examináis las grafayas, escritura. Ahí la palabra que él usa nuevamente es grafé, pero en plural, grafaya, escritura. Y él dice, porque ellas dan ¿qué? Testimonio. Perdón, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Más adelante, ¿no? Unos versículos más adelante, específicamente en el versículo 46, que lo tenemos ahí también, el Señor Jesucristo dice: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí ¿qué hizo Moisés? Entonces, el Señor dice que las Escrituras dan testimonio de Él, ¿no? Y hay que entender algo: el Evangelio, el Nuevo Testamento, cuando Él estaba, no estaba aún escrito, ni se había comenzado aún a escribir. Y el Señor dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Y luego ¿a quién cita? ¿O a quién menciona? Moisés. Y ahí lo hace no para decir que, bueno, Moisés es el que está hablando de mí, no, es para referirse ¿a quién? Al Pentateuco. Al Pentateuco. Y hay que entender una cosa, hermano. El Evangelio es un mensaje que Dios fue revelando progresivamente, que se preparó desde antes, inclusive, de la fundación del mundo. Y eso es algo glorioso. Y esta verdad de que el Evangelio se anuncia y se proclama desde el Antiguo Testamento, ¿no? La vemos en otro texto. Por ejemplo, Tito 1:2, Pablo dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde los tiempos eternos, desde los tiempos eternos. Tenemos un Dios que no miente. Dice Pablo, no miente, prometió desde los tiempos eternos, ¿cuál? La esperanza de vida eterna. Pedro llega a decir que desde antes de la fundación del mundo ya Cristo estaba ¿qué? Preparado. Cristo ya se había preparado. Y Pablo dice ahora desde los tiempos eternos. Y eso nos hace a nosotros pensar una cosa, ¿no? Si el Evangelio es de Dios y Él es el autor, ¿cuándo comenzó? Si Dios no tiene inicio, no tiene fin. ¿En qué momento? No podemos darle. Desde la eternidad pasada, en esa relación intratrinitaria entre la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, en algún punto ellos decidieron: Padre, vamos a hacerlo. Padre, vamos a hacerlo. Padre, vamos a hacerlo. Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció ¿de quién? De antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Jesucristo debería padecer. Hermanos, Dios no ideó un plan para el Antiguo Testamento y uno para el Nuevo Testamento. Y esto es algo glorioso, hermano. Si algo es increíble en la Escritura, es que Dios utilizó durante un periodo de más de 1500 años
a más de 40 hombres que inclusive no se llegaron a conocer, no se llegaron a ver nunca, de distintos caracteres, en circunstancias y contextos totalmente diferentes, y aún así no hay ninguna contradicción. Este texto nos habla, Romanos 1:2 nos habla de la unicidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Unicidad en el mensaje. Hay un solo mensaje. Tenemos un Dios que habla y anuncia una sola cosa desde los tiempos eternos. Tenemos un Dios que se comunica con su creación, pero un Dios que mantiene, guarda y ha guardado su palabra desde los tiempos eternos. Bendito sea el Señor. Hermano, lee la Escritura con fe y confianza. Es Dios el que diseñó, tomó a esos hombres. Haz como hicieron los de Tesalónica, que no la leían, no la recibieron como si fuera palabra de ¿qué? De hombre, sino como si fuese ¿qué? Palabra de Dios mismo. Es Dios, hermano. No veas a Moisés, no, ellos eran como un lapicero. Un lapicero, y Dios los tomó y dijo, yo voy a idear el plan de salvación. Y así lo hizo. La Biblia, hermano, no es un libro de historia suelta. No es que tú vas a leer en Génesis, bueno, ahí me van a hablar acerca de Adán, de Abraham, de Jacob, luego voy a ver la historia de José. No, la Biblia es un único libro inspirado por Dios que habla y trata de una sola cosa, enseña una sola cosa. Y nosotros debemos ser capaces, hermanos, cabezas de hogares, de agarrar Génesis y decirle a nuestros hijos, hijo, mira, aquí el Señor está anunciando su palabra, su evangelio, la palabra de verdad. Nosotros debemos ser capaces de agarrar David, Primera, Segunda de Reyes, y de, a través de esos libros, decir, hijo, mira, aquí está la promesa de Dios. Dios aquí está anunciando su evangelio. Dios aquí está dando buenas nuevas. No podemos leer la Biblia así, como si fuese historia suelta, no, porque ella no fue inspirada ni enseña eso. Enseña una sola cosa, enseña el plan de redención. Va trazado, por toda la Escritura, va trazado el único plan de redención de nuestro Señor. Amén. Para cerrar este texto, esta parte, vamos a leer Hebreos 1, versículo 1. No sé si aquí yo coloqué el versículo 12. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ¿qué? Ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mira, dice que Dios, habiendo que hablado, pero dice hace mucho tiempo, ¿no? Luego también dice que en muchas ocasiones, un martes, un domingo, 30 años después, 15 después, un año después, muchas ocasiones. Luego dice que muchas maneras, visiones, sueños, inclusive por medio de la inspiración directa del Espíritu Santo, hablando directamente tú a tú con sus profetas, muchas maneras. Y utilizó a quienes, a los profetas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué dice acerca de su mensaje? Cambiaron las ocasiones, cambiaron los tiempos, cambiaron las maneras, cambió todo, pero de su mensaje dice, no cambia. No cambia, hermano. El mismo mensaje, el mismo anuncio, no cambia. Esto nos enseña entonces la unicidad de la palabra del Señor. El Evangelio no se inició en el Nuevo Testamento, el Evangelio se inició desde cuando, los tiempos eternos, desde los tiempos, y Dios lo vino revelando progresivamente, cada vez más iba revelando su Evangelio, cada vez más iba revelando las buenas noticias. Pero algo también que nos dice ese texto es que estaba el Evangelio en forma de promesa, estaba en forma de promesa, ¿no?
Y me gustaría que en este punto leyéramos al menos 3 versículos que hablan acerca de esas promesas. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Justo Génesis 1, la creación. Justo Génesis 2, la creación del hombre y la mujer conforme a la imagen y semejanza de Dios. La constitución del matrimonio como lo vimos el sábado pasado. Y en Génesis 3, la caída. Y justo en Génesis 3, de una vez que, buenas noticias. Vale, serpiente, hoy lo hiciste, pero Él te herirá en la cabeza, el Señor Jesucristo. Desde ya, desde el comienzo, ya Cristo, la buena noticia estaba siendo anunciada. Salmo 138. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Buena noticia, hermano. Dios va a redimir ¿a quién? A Israel de todas sus iniquidades. Redimir de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados. El mayor problema de la humanidad no es la economía. El mayor problema de la humanidad no ha sido nunca, el mal uso de la riqueza. El mayor problema de la humanidad no son las enfermedades. El mayor problema de la humanidad es su pecado. Y ya Dios prometía, eso que es el mayor de tus problemas, yo lo voy a redimir. Yo voy a redimirte de todas esas iniquidades. Y el último, Isaías 53:11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades ¿de quiénes? De ellos. Evangelio puro, hermano. Evangelio puro. Hermano, ¿tú sabes lo que es que esto se escribió aproximadamente 500 años antes de Cristo y justo se cumplió en Él? Bendita sea la palabra del Señor. Bendita sea su palabra. Todos estos versículos tienen eso en común. Están en forma de promesa. Si los leen, se darán cuenta que todo está en ¿qué? En futuro. ¿No? Todo lo que ellos anuncian va a pasar, no ha pasado aún. Todo lo que ellos anuncian va a suceder en un futuro. En un futuro. Y eso, de cierta manera, podríamos decir, es lo que difiere al Evangelio como lo leemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no leemos la promesa de ese buen mensaje, de ese anuncio, sino el cumplimiento de ese anuncio, ¿no? Y a pesar de que hay una unicidad, ¿no?, a lo largo de toda la Escritura del mensaje de Dios, hay una diferencia. No en el mensaje, no en lo que se anuncia, sino en la revelación que Dios da en el Nuevo Testamento respecto de lo que anuncia en el Antiguo Testamento. Literal, en el Antiguo se contiene el Evangelio, está contenido allí en promesa. En el Nuevo es la revelación de esas promesas, ¿no? Vamos a leer Efesios 3, 4 al 5 para entenderlo mejor. En vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones, y presta atención aquí, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Si lo leyéramos hasta ahí, pareciera que Pablo está diciendo, yo vengo a compartirles el misterio de Dios. Y ahí el misterio, de Cristo, se refiere a un mensaje que estaba como velado. No un mensaje que era imposible de descifrar, no. Estaba velado. Misterio. El misterio de Dios, dice Pablo. Si lo leyéramos hasta ahí, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pudiéramos llegar a la conclusión que Pablo dice, ese evangelio nunca se anunció antes. Ese evangelio nunca se había predicado, pero si continuamos leyendo, dice, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esa palabra, como ahora, es de comparativa. No se reveló a ellos, pero como ahora se nos revela a nosotros. A ellos
había una revelación parcial. Dios no le revelaba todo acerca del Hijo. Pero ahora, por el Espíritu, Dios ha revelado plenamente su mensaje, su cumplimiento. Y esto nos lleva al siguiente punto o aspecto del Evangelio. Todas estas promesas, hermanos, y aquí hay que tocar redoblante, aquí se para el tiempo, aquí viene lo perfecto, lo bueno, lo bonito. Aquí quiero que prestes un poco de atención más de lo que hasta ahora, gracias a Dios, lo estás haciendo. Todas esas promesas se cumplieron en una persona. Y eso nos lleva al cuarto punto del mensaje, el tema de esta noticia. ¿Y quién es? Acerca de su Hijo. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es acerca de Cristo. Cristo es la buena noticia, hermano. Cristo Jesús es nuestro tema. Cristo Jesús es la buena noticia que predicamos. El Evangelio trata acerca de Él. Él es el mensaje. Él es la buena noticia. Jesucristo. Pablo por eso solo quería hacer una cosa: predicar, enseñar y hablar de Jesús. Anunciar a Jesús, porque Él es la buena noticia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Dios no solamente mandó un mensaje escrito, mandó a una persona, y una persona de valor infinito, una persona de valor infinito. Predicar el Evangelio es hablar de Él, hablar de Jesús, anunciar a Cristo. Por eso Pablo en Corinto solo se dispuso a una cosa. Vamos a leer primero a los Corintios 2 del 1 al 3. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto ¿a quién? A Jesucristo y este crucificado. Si yo vengo acá y predico un mensaje en donde Él no hace aparición, entonces ese mensaje está en vano, hermano. No hay vida, no hay vida. Hay personas que piensan que predicar el Evangelio es hacer apologética de la fe, ¿no? Convencer a los hombres de que Dios existe. Y por allá brilla Cristo por su ausencia. Pero el Evangelio trata sobre Jesús. Él es nuestro tema. Él es el anuncio que nosotros hacemos. Cristo, Cristo, Cristo. Y eso es lo que Pablo se propuso hacer siempre, predicar a Jesús. En Corinto la gente le encantaba la manera en que las personas hablaban. En Corinto se deleitaban en ver a hombres expresar palabras que a sus oídos sonan muy bien, que tenían buen dialecto. Pero Pablo dice, no. Yo solamente me propuse una cosa: predicar a Cristo, predicar a Cristo Jesús. Estos versículos que ahora, en los cuales ahora nos encontramos son, como lo había dicho al principio, estos son las síntesis. Esta es la síntesis que Pablo, la primera síntesis que Pablo nos da del Evangelio. Y vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a ver qué nos enseñan estos versículos. En primer lugar, vemos que no hay ni una aparición de la persona humana. No hay nada que ver el hombre. El tema es Jesús. El Evangelio trata sobre Él, sobre Cristo. Por eso tú no puedes decir que el Evangelio es Cristo murió por mis pecados. Por eso tú no puedes decir que el Evangelio es Dios es amor y Dios me ama. Porque no es eso el Evangelio. El Evangelio trata sobre el tema que es Cristo. El Evangelio trata sobre la persona y sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que deben estar y dos cosas que están en el Evangelio. La persona, ¿quién es Jesús? Y la segunda, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros versículos nos dicen al respecto. En primer lugar, ¿quién es Cristo? Y lo que nos enseña es que Cristo es Dios. El versículo 3 dice acerca de su Hijo con H mayúscula. En la Escritura, cuando nosotros hablamos o leemos acerca de la filiación de Jesús,
acerca de que Cristo es el Hijo de Dios. Eso enseña una cosa y apunta una cosa. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hay personas que enseñan que la filiación de Cristo tiene que ver con su encarnación, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que cuando se habla de la filiación de Cristo, eso apunta a su divinidad y no a su encarnación. Y para ello vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. Pero él le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesucristo hablando con fariseos. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Versículo 18. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. ¿Y qué era lo que entendían ellos? Haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Haciéndose igual. La imagen exacta de Dios. La plenitud de la divinidad en Él. Hermano, si fuese sido un hombre, un mero hombre, no hubieran buenas noticias. Dios envió nada más y nada menos a su Hijo unigénito para redimirnos de nuestros pecados. Dios no envió cualquier cosa, envió a su santo, perfecto, glorioso, que habitaba eternamente en la perfección y en la divinidad, al cual los ángeles le decían: santo, 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 santo es Cristo. A Él envió Dios. Al que creó los cielos que hoy pudiste contemplar, al que creó el mar que tú puedes disfrutar y contemplar, al que nos hizo a nosotros por el poder de su palabra, al que constituyó todas las cosas, a Cristo Jesús. A veces parece que pasamos de eso muy fácilmente. ¿Sabes que hay un texto que dice que Dios no lo puede contener ni toda la creación? Ni toda la creación puede contener a Dios. ¿Cómo podrá, dice Salomón, habitar en un templo? ¿Cómo podrá Él habitar en un templo? Y lo que hizo fue encarnarse. Mira la grandeza, su carácter, su perfección. El Dios perfecto decidió encarnarse. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Esta es una doctrina no negociable. Por esto no le decimos hermanos a los testigos de Jehová, por esto no le decimos hermanos a los mormones, por esto no le decimos hermanos a ninguna otra persona que traiga un mensaje distinto a este. El mensaje es Jesús. Y si una sola cosa cambia de ese mensaje, entonces no podemos comer contigo. Es un mensaje que es santo y es un mensaje que pertenece a Dios, pero no lo veas solamente como algo cognitivo, como si fuese algo solamente un texto. No, es Cristo hecho hombre, es Dios. Él es el mensaje. Y si alguien considera algo distinto de la persona de nuestro Señor Jesucristo, con Él no podemos sentarnos en la misma mesa. Y quiero traer algunos versículos por los cuales Cristo es Dios. Cristo es Dios porque solo Dios ordena y controla la naturaleza. Y Cristo lo hizo. Mateo 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una grande calma. Hermano, cuando tú lees el Antiguo Testamento y ves a los profetas pidiendo hacer milagros, ellos generalmente ¿qué hacen? Oran. Piden a Dios que se manifieste. Piden a Dios que haga tal cosa. No recuerdo el nombre ahora, pero él dijo, uno de los jueces dijo: Señor, si es tu voluntad que yo vaya, pues que se moje todo el campo, pero que no se moje este manto. No, ocurrió. Pero él ¿qué pidió? Elías le tuvo que pedir al Señor que hubiera sequía y que luego trayera lluvia, pero tuvo que pedirlo. ¿Qué hizo Jesús? Cállate. Cállate. Imagínate una tormenta. No sé si lo has visto. A mí me gustan mucho esos videos en YouTube. Esas tormentas que levantan olas de hasta 50 metros, que sacuden
barcos enormes, transatlánticos, los sacuden como si fuese un propio juguete. Y Jesucristo le dice, cállate, y enmudece, cállate. Y automáticamente así sucedió. Él es Dios, hermano. Él es Dios. Cristo es Dios porque solo Dios conoce los pensamientos de los hombres y Cristo los conoce todos. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si tú lees los salmos, una de las cosas que más exaltan los salmistas de Dios es su omnisciencia, que todo lo sabe. Todo, dice. El Salmo 139, David se maravilla y dice, wow, tal conocimiento para mí, Señor, no lo puedo comprender. ¿Cuál conocimiento? De que él conocía todo de él. Todo, lo más oculto, lo más secreto. Todo, Dios lo sabe todo. No tienes que decirle nada. No se puede poner ni siquiera la palabra está en nuestra boca cuando ya Él sabe. Nadie le dio cuenta a Él. Nadie le dice nada. No es que Él maquina las cosas. No. Él ya lo sabe todo. No es que Él tiene que ejercitar su memoria y su capacidad para contar la arena del mar. Él lo sabe todo porque Él es Dios y solo Dios puede hacer eso. Y Cristo conocía los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Por eso nadie tenía que darle testimonio de Él. Y si ustedes leen, hermanos, en Isaías profetizaba eso de Él. Hay un versículo en Isaías que dice literalmente eso, que nadie le tenía que decir nada ni dar testimonio de los hombres porque Él los conocía a todos. Justo después de que habla de la promesa de que Emmanuel estaría con nosotros. Ese es Jesús. Ese es Cristo. En primer lugar, Cristo es la buena noticia y el Evangelio trata sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la persona y lo primero que aprendemos es que Cristo es Dios. Y si eso no fuese así, hermano, no hubiese buena noticia, porque solo Dios puede redimirnos, salvarnos. Solo Dios puede hacer eso. En segundo lugar, Cristo es hombre. Es lo otro que nos enseñan estos textos acerca de la persona de Cristo. Vamos a leer nuevamente el texto. Si puedes, Diego, retroceder un poco. De Romanos 3 y 4. Bueno, lo leo yo, dice, y que fue declarado, acerca de su hijo que nació de la descendencia de ¿quién? De David. ¿Según qué? Según la carne. Y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El texto nos dice, en segundo lugar, que Cristo es hombre porque descendió de la descendencia de David según la carne. Según la carne. Y esto, como evidentemente lo podemos ver, apunta a su naturaleza humana. Apunta a su naturaleza humana. Cristo, el eterno Dios, se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Cristo, el Dios que creó los cielos y la tierra, decidió humillarse y habitar entre nosotros. De aquí quiero resaltar una cosa, es importante esto. Lo estamos viendo en Primera de Juan. Si alguno dice que Cristo no vino en forma de hombre o en carne, no tiene comunión con nosotros. No tiene comunión con nosotros. Era necesario que Él se encarnara y eso más adelante lo vamos a ver. De aquí quiero resaltar una cosa. En el versículo 2 habíamos hablado de que Dios había prometido el Evangelio, ¿no?, desde antes, por medio de sus profetas. Y una de esas profecías o promesas que Dios había dado era que Jesucristo iba a descender ¿de quién? De David. Y se cumplió tal como lo vemos en el texto. Segunda de Samuel 7, 12 al 13. Cuando tus días se cumplan, Dios hablando aquí a David, y repose con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Todo se cumplió en Él, hermano. Todo se cumplió perfectamente en Él. Yo me maravillo, hermano, porque
La promesa de que el Mesías vendría de la descendencia de Judá y que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo comienza desde Génesis. No comienza desde segunda o primera de Samuel. No, desde Génesis. Jacob va a bendecir a sus hijos y extrañamente de todos habla cosas que, bueno, la podemos entender, pero de repente cuando llega el tercero de ellos, si mal no recuerdo, Judá, comienza a decir un montón de cosas que tú dices, ¿pero por qué? Judá ni siquiera se veía en esta historia. Lo único que vemos de Judá es que hizo ¿qué? Se acostó con su propia yerna. Y de ahí Dios decidió, de ese acto, Dios decidió que su Hijo, Jesucristo, descendiera. Y se cumplió esto en Él. Todo se ha cumplido en el Señor Jesús. Por eso Él es buena noticia. Lo segundo que nos enseña el Evangelio es lo que Cristo hizo. Vimos primero su persona. Dios decidió encarnarse, hacerse hombre. Y lo segundo que nos enseña es que el Evangelio es que la obra de Cristo Jesús. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4. Acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos narra el Evangelio acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo está comprendido en un periodo desde su encarnación hasta su resurrección. El texto nos dice, descendió de la descendencia de David según la carne, y luego termina, fue constituido Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Recuerden que esto es una síntesis de lo que Pablo quiere luego más específicamente enseñar. Y entonces eso nos hace pensar algo. Cuando tú prediques el Evangelio, debes hablar acerca de todo eso. Su encarnación, cómo vivió, su muerte y su resurrección. Cosas que tienen que estar allí. Si se encarnó y resucitó, quiere decir que hubo un periodo en el cual Él vivió. Y eso debe interesarnos a nosotros. Es importante saber que Él vivió, cómo se comportó. Y si resucitó, quiere decir que murió. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Para qué propósito murió? ¿Y cómo es eso que resucitó de entre los muertos? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver eso, cómo vivió Jesús, cómo y por qué murió y su resurrección y lo que implica. Y lo primero que vemos es que cómo vivió Jesús y debemos enseñar eso perfectamente. Jesús, a la hora de venir a esta tierra, Él se sometió perfectamente a la voluntad de Dios el Padre. Perfectamente lo hizo. Dice la Escritura en en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él no se halló pecado. En Él no se halló nada de pecado. La palabra que conoció refleja intimidad. Es decir, en lo más profundo del ser de Cristo, en lo más entrañable de su ser, no se halló nada de pecado. Nada de pecado. Él vivió perfectamente. Él no conoció el pecado. Él no hizo ningún pecado. Nada. Y esto es increíble, hermano. Tú puedes predicar el Evangelio a una persona, por muy escéptica que sea, y tú le dices, dime algo contrario al carácter de Cristo, y no te lo van a poder decir. Santo su carácter. Santo, perfectamente. Pablo nos está diciendo, ¿no?, que Cristo se encarnó, Cristo murió y resucitó, pero eso lleva implícito que Cristo vivió, ¿no? Y la Biblia nos da un reflejo de cómo Él vivió. Y eso es importante que lo sepamos para entender luego algo. Por ejemplo, Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Santo, perfecto, inmaculado, apartado de los pecadores, más allá de los cielos. Y también Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay ¿qué? Pecado. Hermano, comenzamos diciendo que
Cristo es Señor, no solo Salvador. Y por eso Pablo dice, yo tengo un amo. Lo dice con jactancia, lo dice jactándose en Cristo en el buen sentido, ¿no? Y lo dice con tanto ímpetu. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es perfecto, santo. No como los otros amos. No como los otros amos. De Él tú nunca vas a encontrar nada malo hacia tu persona. Nada. Su naturaleza santa y perfecta, que ya sabes cuáles son sus implicaciones, pero también debe animarte a contemplarlo y a mirarlo para caminar y andar como Él anduvo. Para aún más obedecerle, para aún más confiar en Él. De Él nunca vas a encontrar nada malo, nada egoísta, nada. En Él no se halló nada de eso. Como me gusta decirlo, Él fue el único hombre sobre la tierra que no tuvo concupiscencia. El único. El único. En Él no se halló ni lo más íntimo pecado alguno. Por eso, Él perfectamente puede decir a los hombres, dígame qué pecado ven en mí. Dígame si en mí hay pecado. El Señor Jesucristo le decía así a los fariseos, dígame qué pecado ven en mí. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Nadie puede señalar nada malo acerca de Él. Nadie, absolutamente nadie puede decir nada malo acerca de Cristo. Y aquí es el motivo por el cual debemos entender esto, debemos comprender esto, porque que Cristo fuese perfecto era necesario. Que Cristo no pecara era absolutamente necesario para el beneficio nuestro. Porque si hubiese sido lo contrario, como hemos visto en Hebreos, si Él hubiese sido un sacerdote que tenía pecado, entonces no iba a ser perfecto para, por medio del sacrificio de sí mismo, perdonar, purificar los pecados de su pueblo. Por eso tenía que ser así. Él tuvo que vivir esa vida perfecta sin pecado porque era necesario que se obedeciera perfectamente la ley de Dios. Y como le dije, ¿no? Pablo siempre está hablando una cosa en Romanos, el Evangelio. Y aquí en Romanos 5:19, Él nos enseña por qué motivo fue necesario que Él viviera así perfectamente. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. ¿Quién es ese hombre? Adán. Por su desobediencia, los muchos, en él automáticamente todos fueron constituidos pecadores. No es que Dios miró al futuro y dijo, bueno, yo voy a enviar a Cristo para que se salve los que yo sé que van a creer en mí. No, es que Él vio el futuro en Adán y dijo, todos están perdidos. Todos se van a apartar de mí. Por eso en Él automáticamente una declaración sentenciaba así. Todos en Él son culpables. Y amigo, tú naces así. Naces, como dice David, en pecado, fuiste concebido. Naturalmente, toda persona, seas árabe, seas católico, seas lo que tú quieras ser, latino o europeo, el pecado te alcanzó y del pecado solamente te puede librar lo que dice el versículo. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Y ahí por eso Él tenía que vivir perfectamente. Porque por su obediencia, santidad, y esa persona aquí es Cristo, y quiero decirlo porque es necesario mencionarlo, Cristo Jesús vivió la vida perfecta que Dios demandaba para que nosotros pudiéramos ser justos en Dios. Mira lo glorioso de Dios para que nadie diga nada, y para que nadie diga algo en contra de Él. Por uno, todos son constituidos pecadores. Por uno, obediente, yo voy a salvar y a constituir a otro. Ahí el Señor calla la boca de todos. Ahí el Señor calla la boca de todos. Tú por eso necesitas la perfección de Cristo. Tú por eso en tu propia fuerza estás constituido pecador, apartado de la gloria de Dios, eres enemigo de Dios y en tus propios méritos no puedes presentarte delante de Dios. Ningún hombre, por mucho que te esfuerces, por mucho que quieras hacerlo,
Ninguno se puede presentar ante Dios. Dice la Escritura que hasta la cabeza está llena nuestro pecado. Dice la Escritura que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se volvieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero Él no. Él fue perfecto. Él se sometió y obedeció perfectamente la ley de Dios que regula y rige todas las cosas. Él lo hizo perfectamente. Y por su obediencia, Dios, al unirnos en Cristo, nos declara a nosotros justos. Según a los Corintios 5:17. De tal manera de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. El pecado que te aparta de la gloria de Dios en Cristo, en el momento en que te unes a Él, te hace nueva criatura, Señor. Nueva criatura. Te reviste de Cristo. Te da la justicia de Jesús. Y eso es algo glorioso, hermano. Lo segundo que debemos mencionar es su muerte. Cristo murió, y esto es importante decirlo. Los árabes te dicen, no, Cristo no murió. El diablo sabe lo que hace, hermano. Si tú quitas la muerte, tú entonces quitas la resurrección. Pero el texto nos dice, no, que Cristo resurreció por el poder del Espíritu, ¿no? Y si resucitó, entonces está implícito que Cristo murió, ¿no? Y debemos anunciar lo que el Evangelio nos enseña, cómo murió Jesús y por qué murió Jesús. Y dice la Escritura en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, ¿quién? Jesús, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo murió? En una cruz. ¿Por qué murió en una cruz? Porque escrito está, maldito todo aquel que muera en un madero. El mundo cayó en maldición por desobedecer la ley de Dios. Nosotros estábamos en maldición porque desobedecimos la ley de Dios. Quien obedezca todos estos mandamientos será bendito. Quien nos desobedezca, todas estas maldiciones caerán sobre él. Por nuestro duro corazón, ninguno lo puede obedecer. Ninguno. Por nuestro duro corazón, ninguno. Y nos volvimos malditos, apartados de la gloria de Dios. Y el Cristo Jesús, que no cometió pecado, que nunca pecó, que creó los cielos y la tierra, que estaba en gloria perfecta, decidió voluntariamente hacerse maldito para que ahora nosotros fuésemos hechos benditos en Él. Hermano, piensa en algo. Piensa que tú estabas maldito por desobedecer la ley de Dios. ¿Has visto alguna película de estas cosas así en algún tiempo donde muestran así algunas maldiciones? Gente atormentada. Esa era nuestra condición. Pero Cristo decidió hacerse maldito por nosotros. Tomó la cruz. Y eso es importante en el contexto romano mencionado. Es importante. Cristo murió en una cruz. Y para ellos era algo horrible, hermano. Para ellos la cruz era algo que nunca se le podía ocurrir pasar a un romano. De hecho, habían leyes que decían, no, el romano no puede morir en una cruz. Era tan abominable esa muerte, era tan repugnante, tan baja, que hay un autor que dice que, por ejemplo, estaban reunidos reyes, obreros, estaban reunidos en una celebración y la gente ni la mencionaba. Ni mencionaba esa palabra, cruz, en lo absoluto. Mira la sabiduría de Dios. Lo que para el hombre refleja maldición y pérdida, para Dios es salvación, gloria y reino. Cristo aplastó así la cabeza de la serpiente, tal como lo leímos en Génesis 3. Y esto es importante decirlo. Cristo murió. Cristo murió y murió en una cruz. Y lo que representa es eso. Decidió tomar nuestra maldición para que ahora por medio de su resurrección seamos nosotros hechos benditos en Cristo Jesús. Y el texto termina diciéndonos, ¿no?, que Cristo resucitó de entre los muertos, por la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Hermanos, 5 minutos y concluyo, ¿sí? 5 minutos y concluyo. Cristo resucitó. Y esto es la joya, hermanos, de nuestra noticia.
Por eso aquí no estamos predicando este mensaje en vano, por su resurrección. Por eso aquí no estamos predicando este mensaje en vano, por su resurrección. Y por eso, hermano, con confianza ve y predica el Evangelio, porque Él resucitó de entre los muertos. Más de 400 hombres lo vieron a la vez. Más de 400 hombres lo vieron a la vez. Tomás metió sus dedos en sus heridas. Nadie puede avalar su resurrección. Nadie la puede, contradecir su resurrección. Él resucitó de entre los muertos. ¿Y qué representa eso para nosotros? Hechos 2:24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. No era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Él es la vida y dice que Él la toma y la vuelve a dar. No era posible. La paga del pecado es muerte. Eso era lo que nosotros merecíamos. Él la pagó en aquella cruz. Y porque Él es Dios, y por eso el texto, Romanos capítulo 1, versículo 4, dice, Dios lo declaró hijo suyo por la resurrección. Solo Dios puede resucitar, hermano. Solo Dios puede vencer la muerte, y solo Dios hizo eso. Cristo Jesús venció la agonía de la muerte. Este es el Evangelio, hermano. Que la persona del Dios glorioso, la segunda persona de la Trinidad, decidió encarnarse, hacerse hombre, tomar nuestro lugar en aquella cruz, morir por nuestros pecados y resucitar por su poder al tercer día de entre los muertos. Según a los Corintios 5, 19, 21. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Eso lo hizo el Señor Jesús. A partir del versículo 5, pasa lo siguiente, y con esto lo resumo y concluimos. A partir del versículo 5, Pablo ahora nuevamente vuelve a entrar en escena. Y ahora vuelve a hablar acerca de lo que él tiene que hacer como apóstol del Señor. Y él dice que él tiene que promover una cosa, obediencia a la fe. Y quiero que te vayas con esto en este punto, hermano. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, nosotros esperamos que haya, ¿qué? Obediencia. Nosotros no le decimos a la gente, recibe a Jesús. No, obedece a Jesús. Ríndete ante Jesús. Eso nos refleja la labor apostólica de Pablo. Pablo iba y promovía obediencia. Él esperaba que la gente respondiera al Evangelio. Y el Evangelio es eso, hermano. El Evangelio es poder de Dios para mover vidas a obediencia a Cristo Jesús. No puede ser que tú dices que tienes fe en Cristo y vivas como vive el mundo. No. Hay una relación estrecha y no se pueden separar obediencia y fe. Van juntas. Van juntas. Aquel que cree en Cristo también obedecerá a Cristo. Aquel que se entrega a Cristo también le obedecerá. Y como último punto, en el versículo 6 y 7 vemos el fruto de eso. Pablo dice, vosotros fuisteis llamados, ¿no?, de Cristo Jesús, y vemos el fruto, versículo 7. Ahora soy ¿qué? Amados de Dios. Amados de Dios. ¿Llamados a ser qué? Santos. Santos. Llamados a ser santos. Antes eran desobedientes, romanos. Ahora fuiste entregado este mensaje y el amor de Dios mora ahora en vosotros. Hermano, el amor de Dios mora en nosotros. La mayor muestra de amor, ¿sabes cuál es? El perdón. Yo creo que esa es la mayor expresión de amor. Y el perdón que Dios nos ofreció, que es lo que está implícito en este mensaje, no lo hizo a cualquier persona, lo hizo a viles, abominables, pecadores que no lo merecen en la absoluto. Por eso ellos son amados y por eso son llamados. Y con esto concluimos, hermanos, el mensaje. Pablo fue llamado, ellos fueron llamados, nosotros fuimos llamados por este Evangelio que nos habla y nos anuncia la persona y obra de Cristo. Y ese Evangelio tiene poder para resucitar a los hombres de la condición de muerte espiritual en la que estaban, darles vida. Como conclusión, eso es lo que hemos visto. Llamado de Pablo, la definición del Evangelio. Hemos visto también el propósito del Evangelio, llamar a obediencia a los hombres, y el fruto del Evangelio. Una vida consagrada a Dios.
Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, perdona mi torpeza, Padre, por no haber sabido medir el tiempo, Señor. Espero, Padre, que haya valido la pena para mis hermanos, Señor. Tú eres el único que puedes obrar, Señor. Tú eres el único que puede hacer una obra gloriosa. Que tu palabra dé fruto, Señor. Te ruego, Padre, bendícenos, Señor, haciendo que amemos más tu evangelio, haciendo que prediquemos más tu evangelio, haciendo que glorifiquemos a Cristo por medio de tu evangelio. Gracias por esta noche y por este tiempo. Llévanos con bien a casa, Señor. Permite que mis hermanos lleguen bien, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.